¿Alguna vez has llegado a un punto en tu vida en que tú ya no sabes qué hacer? Quizá perdiste un trabajo y las deudas siguen creciendo. O viste a un hijo, quizá a un hermano, quizá a un ser querido que va caminando en rumbo equivocado y te sentiste impotente para detenerlo. O tal vez has luchado contra un pecado una y otra vez y este pecado vuelve y te derriba. Todos conocemos este tipo de momentos, ¿verdad? Conocemos momentos en que lo humano se agota. Nosotros como seres humanos no sabemos qué hacer. Y lo único que queda es clamar. Necesito ayuda y no sé a dónde acudir. Y eso es lo que encontramos o vamos a encontrar en nuestro pasaje el día de hoy. Hoy vamos a estar estudiando Juan capítulo 4, versículos 43 al 54. Y aquí nosotros, hermanos, vamos a hallar a un padre desesperado, un hombre con posición, ¿verdad? Un hombre con recursos, acostumbrado a ser obedecido. Pero este hombre está reducido a su impotencia. Él está viendo que su hijo muere y no puede hacer nada por él. La única esperanza que este hombre tiene es correr hacia Jesús y suplicar por ese hijo. Pero Juan aquí nos muestra que este relato no trata solamente de un niño que es sanado, sino que es una señal que apunta a algo mucho mayor. Y es que la fe verdadera, hermanos, no es una fe que dependa de milagros. La fe verdadera es una fe que depende de confiar en la palabra del Señor. Y el oficial del rey que vamos a estar estudiando, o más bien que aparece en el pasaje del día de hoy, representa a cada uno de nosotros. Queremos evidencias muchas veces inmediatas, pero Jesús nos conduce a un nivel mucho más profundo. Jesús nos conduce a que descansemos en la palabra de Dios, aunque nosotros no veamos respuesta inmediata en nuestra oración. Notemos además el contraste. Justo antes de este pasaje, en Samaria, aquel pueblo despreciado, ellos recibieron a Jesús y lo recibieron con una fe sincera, solo escuchando sus enseñanzas. Ellos entendieron que Jesús era el Salvador del mundo. En cambio, hoy vamos a ver cómo en Galilea su propia gente lo recibe, pero con un entusiasmo superficial, motivados por las señales que Jesús hacía, por sus milagros. Y aquí encontramos una ironía. Los religiosos, los que conocen la palabra, buscaban espectáculo, mientras los impuros abrazaban verdaderamente al Salvador. Y es en ese ambiente, en ese contexto, en donde aparece este padre angustiado, un padre cuya fe va a ser transformada por el poder de la palabra de Dios. Ahora déjame preguntarte algo, mi querido hermano. ¿Qué es lo que sostiene tu fe? ¿Tú necesitas milagros, señales visibles para poder confiar en Jesús? ¿En dónde buscas cuando llegas al límite de tu vida y las fuerzas no te alcanzan? Cuando te sientes impotente, ¿a quién estás acudiendo? La gran lección de este pasaje es clara, hermanos. La verdadera fe descansa en la palabra de Cristo, no en lo que nuestros ojos pueden ver. La gran lección es clara. Y hoy el Señor quiere llevarnos de una fe superficial que muchas veces nosotros tenemos a una fe firme. Ahora la pregunta que surge es, ¿estás dispuesto a confiar en lo que dice la palabra de Dios?
El título del sermón en esta mañana, hermanos, es La fe conduce a la vida. Creo que lo cambié. Y este pasaje lo he dividido en 4 puntos. Fe superficial, versículos 43 al 45. Fe por necesidad, versículos 46 al 49. Fe madura, versículos 50 al 52. Y fe que trasciende, versículos 53 al 54. Vamos a leer nuestro pasaje en esta mañana y después oraremos y comenzaremos con nuestro sermón. Entonces vamos a darle un poco de contexto y vamos desde el versículo 27 del capítulo 4 para leer nuestro pasaje. La mujer le dijo, versículo 27, capítulo 4, sé que el Mesías viene, el que es llamado Cristo, cuando Él venga nos declarará todo. Está hablando la mujer samaritana, ¿sí? Estamos dando un poco de contexto, recuerden. Sí, bueno, tomé desde el 25. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Está hablando Jesús y la mujer samaritana. En esto llegaron sus discípulos y se admiraron de que hablara con una mujer, pero ninguno le preguntó, ¿qué tratas de averiguar? ¿O por qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres, vengan, vean a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Cristo? Y saliendo de la ciudad fueron a donde él estaba. Mientras tanto los discípulos le rogaban, Rabí, come. Pero él les dijo, yo tengo para comer una comida que ustedes no saben. Entonces los discípulos se decían entre sí, ¿le habrá traído a alguien de comer? Jesús le dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. ¿No dicen ustedes, todavía faltan 4 meses y después viene la siega? Pero yo les digo, alcen sus ojos y vean los campos que ya están blancos para la siega. Ya el segador recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra se regocije junto al que siega. Porque en este caso el dicho es verdadero, uno es el que siembra, otro el que siega. Yo los envié a ustedes a segar lo que no han trabajado. Otros han trabajado y ustedes han entrado en su labor. Y de aquella ciudad muchos de los samaritanos creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, él me dijo todo lo que yo he hecho. De modo que cuando los samaritanos vinieron, rogaban a Jesús que se quedara con ellos, y él se quedó allí 2 días. Muchos más creyeron por su palabra y decían a la mujer, ya no creemos por lo que tú has dicho, porque nosotros mismos le hemos oído y sabemos que este es en verdad el Salvador del mundo. Después de los 2 días, Jesús salió de allí para Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que a un profeta no se le honra en su propia tierra. Así que cuando llegó a Galilea, los galileos lo recibieron, pues habían visto todo lo que él hizo en Jerusalén durante la fiesta, porque ellos también habían ido a la fiesta. Entonces vino otra vez Jesús a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había allí cierto oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Cuando él oyó que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a su encuentro y le suplicaba que bajara y sanara a su hijo, porque estaba al borde de la muerte. Jesús entonces le dijo, si ustedes no ven señales y prodigios, no creerán. El oficial del rey le dijo, Señor, baja antes de que mi hijo muera. Puedes irte, tu hijo vive, le dijo Jesús. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue.
Y mientras bajaba a su casa, sus siervos le salieron al encuentro y le dijeron que su hijo vivía. Entonces les preguntó a qué hora había empezado a mejorar. Y le respondieron: ayer a la 1 de la tarde se le quitó la fiebre. El padre entonces se dio cuenta que fue a la hora en que Jesús le dijo: tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esta fue la segunda señal que Jesús hizo cuando fue de Judea a Galilea. Amén. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias, Señor, por tu santa palabra. Gracias porque esta es una espada, Señor, que traspasa nuestros corazones, que transforma. Ruego, Señor, por la vida de mis hermanos para que ellos estén atentos a escuchar. Ruego que abra su corazón, su entendimiento y que podamos ser transformados a través de este mensaje. Oro para que me capacites, aún en medio de mi debilidad, Señor. Usa a tu siervo de manera que yo pueda transmitir este mensaje como un heraldo, Señor. Un mensaje de forma clara, de forma precisa, de modo que seamos edificados y tu nombre sea glorificado en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos entonces con nuestro primer punto, la fe superficial. Y aquí el Evangelio de Juan nos muestra en este pasaje que Jesús está saliendo de Samaria después de haber estado 2 días, ¿verdad? Y él regresa a Galilea. Y es interesante cómo él fue recibido allí en Galilea. Él no fue recibido como fue recibido por los samaritanos, ¿verdad? Dice que los samaritanos creyeron por su palabra, sino que dice que los galileos lo recibieron, en el versículo 45, porque habían visto todo lo que él hizo en Jerusalén durante la fiesta, porque ellos también habían ido a la fiesta. Ahora yo quiero que recordemos como contexto lo que sucedió en la fiesta. En Juan 2:23 aparece este pasaje. Dice: cuando Jesús estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. ¿Ok? Es decir, hermanos, que lo que está sugiriendo aquí el texto que vamos a estudiar en esta mañana es que los galileos que estuvieron en la Pascua lo recibieron porque habían visto los milagros que Jesús hizo en Jerusalén. ¿Ok? Y aquí se cumple una verdad. Y esta verdad Jesús mismo la había dicho y la encontramos en el versículo 44. A un profeta no se le honra en su propia tierra, ¿verdad? Ahora, ¿cuál era la tierra de Jesús? Porque recordemos que Jesús nació en Belén de Judea, ¿verdad? Pero Jesús, dice la Escritura, que fue criado en Nazaret, y Nazaret es de Galilea, y por eso se le conoce como Jesús de Nazaret. Recordemos lo que dice Lucas y también un pasaje de Juan. Lucas 4:16 dice: Jesús llegó a Nazaret, donde había sido criado, y según su costumbre entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. Ahora, ¿qué dice Juan 1:45? También lo estudiamos en otro sermón. Dice: Felipe encontró a Natanael y le dijo: hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Y sabemos que más tarde Jesús se traslada a Capernaum, ¿verdad? Capernaum también era una ciudad de Galilea. Y fue allí donde él comienza su ministerio público. Dice en Mateo 4:12 al 13. Cuando Jesús oyó que Juan había sido encarcelado, regresó a Galilea. Saliendo de Nazaret, fue a vivir en Capernaum, que está junto al mar en la región de Zabulón y de Neftalí. Por lo tanto, cuando el pasaje habla de su tierra, la tierra que se refiere es a la región de Galilea, en donde Jesús había crecido y todos conocían a Jesús, ¿verdad? Ahora, ¿por qué regresar allí a Galilea, donde todos lo conocen,
Si él ya estaba creciendo en fama en Jerusalén, en Judea, ¿verdad? Ya él era popular en esas regiones. Pues no había forma de que Jesús, volviendo a Galilea, de donde era él, donde se crió, pues se convirtiera en un líder importante, porque allí él era uno más, ¿verdad? Ahí él no iba a tener honra, ¿verdad? Dice que ningún profeta tiene honra en su propia tierra. Pero Jesús sabía esto, hermanos. Y es precisamente por esa razón que él regresa a Galilea. ¿Sí? Él regresa a su propia tierra, en donde la gente lo conocía y sabían que él era el hijo de José, el hijo del carpintero. Por lo tanto, no había riesgo de que él alcanzara una clase de popularidad que pudiera crear un conflicto prematuro con las autoridades religiosas, o sea, antes de tiempo, ¿verdad? Porque él tenía que cumplir con la misión que el Padre le había encomendado. Jesús, en su sabiduría, tenía que estar en el tiempo correcto, en el lugar correcto, para que el plan del Padre se llevara a cabo sin ningún tipo de contratiempo, sin ningún tipo de alteración, ¿verdad? Y es en ese contexto, hermanos, que el evangelista, quien escribió el Evangelio, Juan, hace un contraste que quiere destacar aquí, ¿verdad? Y es que en Samaria, recuerden que era un pueblo que ellos trataban de traidor, que era un pueblo mezclado, despreciado por los judíos. Muchos creyeron en ese pueblo despreciado, muchos creyeron por la palabra de Jesús y lo reconocieron con una fe sincera como que Él era el Salvador del mundo, ¿verdad? Pero en Galilea, en donde todos lo conocían, lo reciben con un interés superficial, ¿verdad? No lo buscan por quién es Él, sino porque lo que Él pudiera hacer en medio de ellos. Ellos querían ver milagros, ¿verdad? Era una fe motivada por el deseo de que Jesús hiciera milagros entre ellos, que los sanara, que los bendijera, ¿verdad? Que hubiera miércoles de milagros. Eso era lo que querían ellos, ¿verdad? Y es triste ver, hermanos, que esta fe superficial de estos galileos no duró mucho. Más adelante lo vamos a estudiar, si el Señor permite, en el capítulo 6, en el verso 66. Veremos cómo muchos de los galileos que supuestamente habían creído en el Señor se apartaron, ¿verdad? Cuando no vieron y recibieron lo que ellos esperaban de Jesús. Ahora, hermanos, esto no es una escena exclusiva del siglo I, ¿verdad? A veces pensamos que esto solo pasaba hace mucho tiempo, ¿verdad? Es una escena que se repite hoy en día. Hoy también encontramos multitudes que dicen creer en Jesús, pero lo hacen porque esperan recibir sanidad, prosperidad, soluciones rápidas a mis problemas, y lo buscan como un medio para su propio beneficio. Y por eso vemos muchas iglesias abarrotadas, ¿verdad?, de personas que buscan su milagrito, ¿verdad? Y no lo buscan porque reconozcan que Él es el Señor de la gloria. No lo buscan porque reconozcan que Él es el Salvador del mundo. Y Juan aquí en este pasaje, hermanos, nos deja una advertencia. No toda fe que se emociona con Jesús es una fe auténtica. No todo entusiasmo religioso, hermanos, equivale a una fe verdadera. Jesús no está buscando admiradores de milagros. Jesús está buscando discípulos. Jesús está buscando verdaderos adoradores que confíen en su palabra, que le sigan en obediencia, que le sigan en fidelidad. Y este pasaje, hermanos, nos hace un llamado a que revisemos con mucha honestidad qué estamos buscando de Cristo. ¿Lo buscamos porque reconocemos que Jesucristo es el Hijo de Dios? ¿O porque estamos esperando que Él resuelva el problema que hoy nos está quejando? ¿Verdad? Los galileos estaban fascinados con los milagros.
Pero ellos no estaban fascinados con el corazón de aquel que hace los milagros. No les importaba eso. Jesús no busca admiradores que solo quieran beneficios. Eso no es lo que está buscando Jesús. Él busca discípulos que confíen en Él aunque no vean ningún resultado. La fe genuina, hermanos, se aferra a Cristo por quien es Él. Y ya. No por lo que Él pueda darnos, lo demás es añadidura. Lo demás es gracia. Mira lo que pasó en Galilea. ¿Cómo lo reciben? Con entusiasmo. ¿Pero dónde estaban sus corazones? Lejos. ¿No sucede hoy algo parecido? Podemos cantar, orar, leer la Biblia, servir en la iglesia, ¿verdad? Y al mismo tiempo estar tan solamente interesados en lo que Cristo nos pueda dar, ¿verdad? Pregúntate con sinceridad, ¿qué estás buscando del cristianismo? ¿Realmente estás buscando a Jesús? ¿Tú amas a Jesús porque es el Salvador del mundo? ¿O porque estás esperando salud? ¿O porque estás esperando éxito? ¿Porque estás esperando bienestar? ¿Porque estás esperando que restaure una relación rota? Una fe, hermanos, que depende de señales, de milagros, es una fe frágil, ¿verdad? Pero una fe que descansa en la persona de Jesús es una fe que permanece firme, no importa las circunstancias. ¿Qué clase de fe tienes? ¿Tienes una fe auténtica? ¿Una fe que descansa en la palabra de Dios? ¿Una fe que descansa en Jesús? ¿Una fe superficial? Una fe superficial, hermanos, para ser sostenida, siempre necesitará la próxima señal, siempre necesitará una próxima emoción, siempre necesitará el próximo milagro. Necesito que un ángel me hable audiblemente para creer en Jesús, para permanecer firme. Necesito que Cristo prospere mi vida para permanecer firme. Pero ¿qué pasa cuando la bendición no llega? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando la sanidad tarda? ¿Qué pasa cuando la oración no recibe la respuesta que tú esperabas? ¿Hasta ahí llegan tus ganas de seguir a Jesús? ¿Hasta ahí era mi Cristo? Cristo no se deja manipular por expectativas egoístas, hermano. Él busca corazones rendidos a Dios. Eso es lo que está buscando. Verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Siervos que le sigan aunque no comprendan lo que está pasando. No sé lo que pasa, Señor, pero confío en ti. Aunque la respuesta tarde, aunque la prueba sea dura. Una fe superficial, hermanos, se derrumba cuando ya no hay emoción. Mientras que una fe genuina es sostenida por la palabra de Cristo. Hermanos, Jesús no vino simplemente a repartir bendiciones temporales. Alguna vez una persona me decía, no creo en Dios porque no sanó a mi papá. Y mi papá oraba. Porque creemos que Dios viene a repartir bendiciones temporales, pero las bendiciones de Dios son bendiciones que perduran para siempre. ¿No tienes la salvación? ¿No tienes la vida eterna? Creemos que Dios es un Papá Noel, un Santa Claus.
Jesucristo vino a revelarse como el Salvador del mundo porque el problema nuestro es el pecado. Y Él limpia de nuestro pecado. El pecado es muerte, Jesucristo es vida. Debemos procurar ver a Cristo no solo como alguien que hace milagros, sino como aquel que tiene autoridad para dar vida y salvación. Ese es Jesús. Lo demás, añadidura. Lo demás, gracia. Y esto da paso a nuestro segundo punto, hermanos. Fe por necesidad. Versículos 46 al 49. Y el pasaje aquí nos presenta ahora a un hombre en crisis. Y dice el texto, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Versículo 46. Y nosotros no sabemos mucho de este hombre, ¿verdad? Probablemente era un funcionario de Herodes Antipas, que era el rey, el tetrarca. Y este hombre humanamente tenía todo. Este hombre tenía poder, tenía estatus, tenía recursos, pero nada de eso podía salvar a su hijo. Su hijo estaba muriendo. Estaba agonizando a 30 kilómetros de donde estaba, allá en Capernaum, como a unas 4 horas de camino. Imaginemos la angustia de este padre. Está viendo cómo la vida de su hijo se apaga, ¿verdad? Y él no puede hacer nada. Él no viene a Jesús con convicciones espirituales muy profundas. Él viene con una necesidad desgarradora, ¿verdad? Su fe al inicio es una fe débil, una fe algo interesada, ¿verdad? Él quiere que Cristo solucione su dolor. Sin embargo, esa fe débil hizo algo correcto. Esa fe débil lo movió a correr hacia Jesús, ¿verdad? Dice el versículo 47, cuando él oyó que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a su encuentro y le suplicaba que bajara y sanara a su hijo porque estaba al borde de la muerte. Y entonces, hermanos, Jesús le responde con unas palabras que parecen un poco duras, ¿verdad? Jesús les dice, si ustedes no ven señales y prodigios, no van a creer, no creerán. Versículo 48. Sin embargo, el Señor no le dice esto para rechazar a este hombre, para desanimarlo. Lo que hace Jesús al decirle esto es diagnosticarle el problema que tiene ese hombre, ¿verdad? Se está acercando a la persona equivocada, a la persona correcta, ¿verdad? Pero tu fe aún depende de lo que tú puedes ver. Eso es lo que le está queriendo decir. Jesús quiere llevarlo de una fe inmadura a una fe débil que necesita señales visibles hacia una fe fuerte y madura. Una fe que se aferre a la palabra de Dios, no a lo que pueda ver. Recordemos lo que afirma Hebreos 11:1 acerca de la fe. Dice, ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. A ese punto quiere llevar Jesús a este hombre, ¿verdad? Pero este padre desesperado no se rinde. Él en su desesperación no entiende de teología en ese momento. Él solo suplica, Señor, baja antes que mi hijo muera. Versículo 49. Y ahora este hombre pensaba que Jesús debía ir físicamente a Capernaum, donde estaba su hijo, para que lo sanara, ¿verdad? El hombre tenía una visión limitada de Jesús. Sabía que Jesús tenía poder. Tenía una fe débil, pero limitada. Él lo veía como un sanador que tenía que estar presente para poder obrar y salvar a su hijo. Sin embargo, en medio de esa fe imperfecta, también hay algo genuino en este hombre. Reconoce que Jesús puede hacer lo imposible. Y el ruego de este hombre nos muestra tanto su debilidad como su esperanza. Él tenía esperanza en Jesús.
Y esto nos recuerda, hermanos, que muchas veces Dios comienza a trabajar en nuestras vidas justamente desde allí, desde la fe pequeña, desde la fe que muchas veces comienza como con algo interesado, nacido de la necesidad. Aquí ni siquiera, hermanos, tenemos a un hombre maduro, ¿verdad? Sino un hombre quebrantado que clama, y aún así Jesús lo escucha. Porque Jesús no desprecia la fe que empieza en la necesidad. Muchas veces la manera en que Dios inquieta nuestro corazón para acercarnos hacia la fe verdadera y madura es a través de nuestra aflicción, a través de nuestra necesidad. Muchos llegamos a Cristo con un corazón roto, ¿verdad? Muchos llegamos buscando ayuda en medio de la angustia. Y esa fe inicial es débil, es una fe imperfecta, pero Jesús no nos rechaza. Él también recibe al que se acerca con su necesidad. Y esto es gracia, hermanos, como les decía ahorita. Pero el Señor no quiere que nos quedemos allí. Él quiere que caminemos hacia una fe profunda, que no busque solamente un alivio temporal, sino que se rinda a Jesús como el Señor y Salvador. Este funcionario del rey, hermanos, tenía poder, dinero, influencia, pero nada podía salvar a su hijo. Así también nosotros, cuando enfrentamos las grandes crisis de nuestra vida, descubrimos nuestra impotencia. Nos damos cuenta que somos lamentables, ¿verdad? Mas Dios en su misericordia usa esas crisis, usa esa debilidad, esa angustia para llevarnos al final de nuestra cuerda. Muchas veces nos lleva al límite para mostrarnos que solo en Cristo hay verdadera esperanza. La pregunta es, ¿qué te trajo a Jesús? ¿Fue una crisis de salud? ¿Quizá un problema financiero? ¿Un corazón roto? Quizá cuando todo lo que tenías no te sirvió para nada. Cuando ni tu inteligencia, ni tu orgullo, ni tus habilidades pudieron resolver tu situación, solo entonces corriste a buscar a aquel que puede hacerlo. ¿Te has detenido a agradecer a Dios por tu dolor? ¿Por tu impotencia? Porque fueron ellos los instrumentos para llevarte a los pies de Jesús. Aborrezcamos nuestro orgullo, hermanos. Demos gracias a Dios por nuestra debilidad. Bendita debilidad que nos acerca más a Dios y nos aleja del mundo. Dale gracias a Dios por tu debilidad, porque te acerca a Dios. ¿Tu fe se limita a buscar a Cristo como solucionador de problemas? Ya te dije, una fe así se derrumba. Cuando la respuesta no llega, se derrumba esa fe, ¿verdad? Jesús quiere llevarnos más allá de la necesidad inmediata. Él quiere que confiemos en su autoridad. Él quiere que confiemos en su palabra. ¿Estás viendo a Cristo como solo alguien que apaga tus incendios, como un bombero? ¿O lo estás reconociendo como el Salvador que da vida eterna? ¿Qué es lo que necesitas? Una fe que comienza en la necesidad puede y debe crecer hasta que descanse plenamente en Cristo, en su palabra y no en las circunstancias. Hermanos, si este padre llega a Jesús con una fe débil, nacida de la necesidad, una fe limitada a lo que podía ver, pero lo glorioso del Evangelio, hermanos, es que Jesús no desprecia esa fe inicial, sigue derramando de su gracia
¿verdad? Toma esa fe débil y la transforma. Lo que veremos ahora es cómo el Señor, con una sola palabra, empieza a llevar a este hombre de una fe inmadura a una fe madura que confía verdaderamente en Él, no en lo que Él puede hacer. Y esto da paso a nuestro tercer punto, la fe madura o fe madura, versículos 50 al 52. La respuesta de Jesús que da al funcionario del rey es sorprendente. Jesús no se mueve, ¿verdad? Él no acompaña al padre angustiado hasta Capernaum. Él no pone su mano sobre el enfermo. Ni siquiera vemos que eleve una oración audible. Él solo pronuncia una palabra. Puedes irte, tu hijo vive. Versículo 50. Solo una frase. Y con ella Jesús quiere llevar a este hombre a una fe madura. Lo está llevando a pasar de depender en lo visible a confiar plenamente en lo invisible. Y este es un momento decisivo y Jesús pone a prueba la fe de este hombre. ¿Será que confiará ese hombre en la palabra de Cristo sin ver evidencias? ¿No hubo señales? ¿No hubo una confirmación médica inmediata? Solo una afirmación, una palabra de Jesús. Tu hijo vive. Y el evangelista nos dice que el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Y aquí nos encontramos con una declaración poderosa. La fe genuina no exige pruebas inmediatas. La fe genuina descansa en la autoridad de lo que Cristo ya ha dicho. Descansa en sus promesas. Este padre inicia un viaje de regreso, ¿verdad? Y no porque haya visto el milagro. Él no vio ningún milagro. Estaba a 30 kilómetros de su hijo. Él confió en la palabra del Señor. No esperó a ver un cambio en su hijo, no pidió certificado de sanidad. Él pasó de ver para creer a creo porque Él lo dice, porque Él lo dijo. ¿Verdad? Y en ese momento comienza esa transición de una fe débil que se apoyaba en lo que podía ver a una fe genuina, a una fe madura, una fe que descansa en la palabra de Cristo. Y más adelante le llega la confirmación, ¿verdad? Él va de camino y dice que mientras bajaba a su casa, sus siervos le salieron al encuentro y le dijeron que su hijo vivía. Y cuando preguntó la hora exacta de la recuperación, dice que descubrió que había sido justo en la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. ¿Verdad? Y la fe de este hombre, vemos cómo alcanza madurez. Ya no era una fe que se basaba en la angustia de su necesidad. No se basaba en un milagro que pudieran ver sus ojos, sino en la certeza de que la palabra de Cristo es verdadera y es poderosa. Y así muchas veces Dios obra con nosotros. Nos atrae a través de la necesidad, nos sostiene con su palabra y nos guía hacia una fe madura, firme, una fe que confía en Él, que descansa en lo que Él ha dicho, aunque todavía no lo veamos cumplido. A eso es a lo que Dios quiere llevarte. El funcionario creyó en la palabra de Jesús, ¿verdad? Y el funcionario actuó en obediencia. Y así también nosotros necesitamos aprender a descansar,
Descansemos en lo que Cristo ha dicho, aunque no veamos el cumplimiento todavía. A menudo cuando oramos, queremos que Dios nos muestre de inmediato cómo va a solucionar nuestro problema. Y si no vemos nada, nuestras rodillas se debilitan, nuestra fe vacila, cae la ansiedad sobre nosotros. Pero este pasaje nos enseña que Dios nos llama a confiar, a aferrarnos a sus promesas, incluso cuando todo parece nublado. La fe genuina no se basa en lo que sentimos, sino en lo que sabemos. Y sabemos que la verdad es que la palabra de Jesús no falla, que la palabra de Cristo se cumple, que Cristo tiene autoridad sobre la vida y la muerte. Nuestro Señor es fiel, Él no va a ningún lado, Él te va a sostener, confía en Él. La fe madura no exige pruebas, se alimenta con la palabra de Cristo. Se sostiene en la palabra de Cristo. Cuando Dios promete que en su palabra que nunca nos dejará ni nos abandonará, nosotros vivimos como si eso fuera verdad. ¿No te lo está diciendo Él? La fe madura no exige señales, hermano. Cuando a Jesús nos asegura que busques primero el reino de los cielos y su justicia y todo lo demás será añadido, priorizamos los asuntos de nuestra vida confiando en esa verdad. Descansemos en la fidelidad de Cristo. Todo tiene su tiempo debajo del cielo. Y si Cristo ha dicho algo, vive como lo que ha dicho Cristo. ¿Por qué te angustias? Y el funcionario tuvo que decidir, hermanos, entre seguir confiando solo en lo que veía o descansar en la palabra de Jesús. Su viaje de regreso era un ejercicio de confianza, ¿verdad? Cada paso que él daba, él pensaba, él lo dijo. Y era suficiente para él. Yo confío en lo que él dijo. Pregúntate, hermano, ¿cómo respondes tú cuando Dios te llama a caminar sin ver? ¿Confías en sus promesas aun cuando no veas la respuesta inmediata? No te desampararé. ¿Crees en eso? No te dejaré. ¿Crees en eso? ¿Crees que Él es tu guardador? ¿Crees cuando Él dice que es tu pastor, que nada te faltará, que te llevará por suaves y delicados pastos, que te hará descansar allí? La fe madura se cultiva en esos momentos de espera. Allí es probada tu fe, pasada como por fuego. Cuando eliges creer en la palabra de Dios por encima de lo que ven tus ojos o tus circunstancias, allí madura tu fe. Muchos quieren un Cristo que resuelva problemas, pero pocos perseveran cuando la respuesta tarda. El funcionario pudo haberse marchado decepcionado, ¿verdad? Él quería que Jesús descendiera con él a sanar a su hijo, pero Jesús no fue con él. Pero ese hombre eligió algo, la mejor parte. Eligió creer en la palabra de Dios, en lo que Dios había dicho. ¿Qué haces tú cuando Dios responde de manera distinta a lo que estás esperando? ¿Tu fe se derrumba? ¿O tu fe se aferra a la palabra de Dios?
Señor, no era lo que esperaba, pero confío en ti. Una fe madura es aquella que confía aunque no vea, aunque no entienda del todo, no sé qué está pasando, confío en ti. Permanece firme porque sabe que Cristo no falla, que Cristo es fiel y verdadero. El Evangelio nos enseña lo contrario a nuestra naturaleza. Los creyentes primero creemos y después vemos. Así debemos vivir. Primero creer, después ver. ¿Estás viviendo con una fe que exige pruebas constantes? ¿O estás viviendo una fe que descansa en la palabra de Dios? ¿Qué tipo de fe estás viviendo? Hemos visto, hermanos, en este punto cómo la fe de este funcionario fue probada, fue fortalecida, fue madurando, ¿verdad? Hasta que descansara en la palabra del Señor. Pero el relato no termina en su experiencia personal, ¿verdad? Esa fe no quedó en el corazón de este hombre y ya. Se expande. Dice que alcanzó toda su casa, así que lo que comenzó con la necesidad de un padre termina en la salvación de una familia. Hermanos, cuando alguien abraza la palabra de Dios de manera genuina y vive su fe de manera genuina, se convierte en un testimonio que es poderoso, que impacta a los que lo rodean. ¿Cómo quieres impactar a quien te rodea si tú no estás viviendo la fe como debes vivirla? Es una fe muchas veces de azúcar. Este milagro no fue un evento aislado, fue una señal, tenía un propósito mayor. Y es la confirmación de que Jesús es el Salvador. Y esto da paso a nuestro cuarto punto, fe que trasciende. Versículos 53 al 54. El relato termina con un detalle precioso. Dice el versículo 53, y creyó él con toda su casa. Lo que empezó con la súplica angustiada de un padre, terminó en una fe compartida para toda su familia. La fe no se quedó en lo privado, la fe se hizo pública, se hizo visible, se hizo contagiosa, ¿verdad? El funcionario había visto con sus propios ojos el poder de la palabra de Cristo. Él conoció esto en lo más profundo de su dolor, pero confió y vio el poder de Cristo. Y esa experiencia, hermano, no se quedó en él, se convirtió en testimonio, ¿verdad? Cuando sus siervos llegan con la noticia de que su hijo había mejorado, hermanos, esto fue increíble para este hombre. Este hombre fue afirmado, ¿verdad? Con lo que ya había creído. No creyó en ese momento, él ya había creído, él ya iba en camino, ¿verdad? Y este no es un detalle menor. Aquí el evangelista Juan quiere que entendamos que la palabra del Señor es suficiente, es eficaz, es poderosa en sí misma. ¿Has visto un libro que haya cambiado más corazones? ¿El Espíritu Santo no da testimonio de lo que la palabra de Dios ha hecho en tu vida? Isaías declaró lo siguiente: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Isaías 55:11. Así vemos el progreso de esta fe, cumpliendo el propósito de Dios. Comenzó en necesidad, creció en confianza, se convirtió en certeza y alcanzó a su familia, trascendió, ¿verdad? Una familia entera creyó porque un padre de familia respondió en fe a la palabra de Cristo.
Matthew Henry expresó lo siguiente: cuando la fe de un hombre lleva consigo a su familia, es una señal de que la fe es sincera y viva, pues el verdadero creyente no descansa hasta que los suyos también conozcan al Salvador. Y esto, hermanos, no es un caso separado, aislado. En el libro de los Hechos vemos también al carcelero de Filipos, ¿verdad? Dice que después de creer en el Señor Jesús, se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Hechos 16:34. La fe verdadera siempre impactará a los que nos rodean. Lo que Cristo hace en un corazón debe extenderse hacia los más cercanos a nosotros. Ahora, el evangelista concluye diciendo que esta fue la segunda señal de Jesús en Galilea. Recordemos que la primera señal fue durante las bodas de Caná, ¿verdad? Capítulo 2. Recordemos en Juan 2:11 dice: este principio de sus señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él cuando él convirtió el agua en vino. Ahora, ¿por qué Juan lo llama señal? ¿Verdad? Una palabra griega, simeion. ¿Por qué lo llama señal y no simplemente milagro? ¿Verdad? Y es porque este acto, hermanos, no se trata tan solo de que un niño fue sanado, sino que este hecho apunta a algo más alto. Este hecho revela la gloria de Cristo. Este hecho nos muestra quién es Jesús. Y llevó a toda una familia a la fe. Jesús es el Hijo de Dios que da vida por el poder de su palabra. A esto apunta, ¿verdad? El poder de Jesús puede sanar el cuerpo, ¿verdad? Y esto señala una verdad grande. Jesús es el único que puede sanar nuestras almas y darnos vida eterna. Y bien, hermanos, así es como Cristo obra. Su poder no solo transforma a individuos, también impacta familias. Su poder impacta barrios o comunidades. Su poder impacta generaciones enteras. Lo que comienza en un solo corazón puede trascender hasta alcanzar muchos corazones. Así como el funcionario compartió con los suyos lo que Cristo había hecho, nosotros somos llamados a transmitir nuestra fe en nuestro círculo más cercano, en nuestra familia, en nuestro hogar, ¿verdad? Nuestra fe contagiosa debe comenzar en casa. Padres, su confianza en Cristo va a impactar directamente a sus hijos. Esposas y esposos, su fidelidad al Señor es un testimonio poderoso del uno para el otro. La primera misión que Dios nos da no está lejos, no está en la India, no está en África. Comienza en nuestra propia familia, en nuestra propia casa. Este pasaje nos recuerda, hermanos, que nuestro hogar es el primer campo misionero. Una fe que confía en la palabra de Dios puede ser un instrumento que Dios use para llevar salvación a toda una casa. La fe auténtica no es una fe congelada, es una fe que se extiende. No se conforma con recibir la bendición de manera individual, sino que quiera darla a conocer a otros. Quiere dar a conocer quién es el dador de su bendición, de su salvación. Pregúntate algo. ¿Tu fe está alcanzando a los que viven bajo tu techo? ¿Tu fe es impactante para los que te rodean?
¿Pueden los que te conocen decir que Cristo es real en tu vida? Una fe que no se comparte, hermanos, es una fe estéril. La fe verdadera da fruto. No solo a nivel personal, sino fruto que puede impactar la vida de otros. ¿Cómo es tu testimonio en tu casa? Hermanos, la fe madura se convierte en un testimonio vivo. La fe que confía en Dios, ya vimos cuál es, ¿verdad? La fe madura. La que confía en lo que Dios ha dicho, en su palabra. La fe que vive de obediencia. La fe que vive de confianza. La fe que se aferra a la palabra de Dios en medio de las pruebas. Esa fe, hermanos, habla más fuerte que 1000 palabras. No se trata de la mucha teología que conoces, sino de la poca que vives. Puede que no sepas tanto, pero vives lo que sabes. ¿Qué perciben los tuyos cuando ves que estás atravesando dificultades? ¿Cómo ven tu fe cuando estás atravesando problemas? ¿Qué testimonio les estás dando? ¿Qué clase de Dios les estás mostrando? Ellos pueden decir de ti, wow, mira cómo confía en su Dios a pesar de sus circunstancias. Yo quiero ese Dios. ¿Pueden decir eso? Algunos quieren experimentar la gracia de Cristo, pero callan frente a su familia, como si la fe fuera un asunto privado. Pero el Evangelio no está diseñado para esconderlo. El Evangelio no está diseñado para guardarnos y guardarlo en silencio. ¿Cómo te puedes callar sabiendo lo que Cristo ha hecho en tu vida? ¿Cómo te ha transformado? ¿Cómo puedes quedarte callado? ¿Por qué no quieres mostrar ese Salvador? Debes decir, mira lo que Jesús ha hecho en mi vida. Acuérdate de quién era yo. Míralo cómo me ha transformado. Confía en Él para que transforme tu vida. ¿Crees que la manera en que vives tu fe está inspirando a otros para creer igual? No se trata de solo libros, hermanos. Se trata de vivir una fe viva. Y esta historia, hermanos, nos invita a creer como aquel funcionario, confiando en la palabra de Cristo, aunque no lo vean nuestros ojos, ¿verdad? Confiando en la palabra de Cristo, aunque no veamos lo que Él ya ha prometido. Esa fe sencilla pero firme es la que nos sostiene en la vida diaria. Esa fe es la que nos lleva a experimentar de primera mano el poder real de Jesucristo. Y ya para concluir, hermanos, el relato del oficial nos muestra un recorrido de la fe. Y lo que hemos visto, hermanos, es que el pasaje nos habla inicialmente de una fe superficial, ¿verdad? Que busca milagros. Luego vemos una fe necesitada que clama por su Hijo. Más tarde una fe madura que descansa en la palabra de Cristo antes de ver cumplimiento. Y finalmente una fe contagiosa que alcanza a toda su casa. Y este es también el camino que el Señor quiere obrar en nuestras vidas, ¿verdad? Quiere llevarnos de esa fe débil que muchas veces busca señales a esa fe que descansa firmemente en su palabra. Esa fe que transforma vidas. Ahí es a donde quiere llevarte el Señor. Muchos llegamos al Señor en medio de crisis, buscando alivio para un problema.
Cristo en su misericordia nos ha recibido esa fe pequeña, pero no debemos quedarnos allí. Hermano, Él nos llama a confiar, no en lo que vemos, no en lo que sentimos, en la autoridad de su palabra. La fe verdadera descansa en Cristo mismo. Y el texto nos recuerda, hermanos, que la obra de Cristo no queda de manera individual. No debemos guardárnosla. La fe de este hombre se extendió a toda su casa. Y así también nuestra fe no puede ser privada, no puede ser una fe estéril. Está llamada a ser un testimonio que bendice a los que nos rodean. Una fe que no se comparte, ¿qué es? Una fe incompleta, ¿verdad? Cristo quiere que lo que Él ha hecho en nuestras vidas irradie luz hacia nuestra familia, hacia nuestra iglesia, hacia nuestro barrio. Y Juan, hermanos, vemos como en este pasaje concluye señalando que este milagro fue la segunda señal en Galilea. No fue un simple milagro, una señal. Apuntaba a algo, señalaba a algo. Y esta señal estaba señalando a la identidad de Jesús como el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Aquel que puede darnos vida. Y esa es la buena noticia. El mismo Cristo que habló en Caná de Galilea sigue hablándonos hoy. Porque su palabra aún tiene poder. Tiene poder para dar vida donde hay muerte. Su palabra tiene poder para dar esperanza donde hay desesperación. Tiene poder para dar salvación donde solo hay pecado. Confiemos en Él. Caminemos en obediencia. Compartamos con otros lo que Él ha hecho en nosotros. Hermanos, porque esa es la fe que glorifica a Dios y esa es la fe que extiende su reino. Amén. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias en esta mañana. Gracias, Señor, porque recuerdas de dónde salimos. Muchos de nosotros, Señor, llegamos quebrantados, llegamos quebrados en nuestro corazón, pero llegamos, Señor, al lugar correcto. Clamamos y tú recibiste nuestro clamor, Señor. Una fe que empezó débil, una fe que no conocía al Salvador que eres, que no conocía tu poder, Señor. Una fe afirmada en lo que podía ver, pero que tú por tu gracia y tu poder, Señor, afirmaste y anclaste en tu palabra. Ahora, Señor, ayúdanos a confiar en ello. Ayúdanos a confiar en tus promesas y ayúdanos a vivir de tal manera, Señor, que no solamente vivamos como un fuego ardiente, sino que los que nos rodean puedan ver nuestro testimonio, puedan acercarse a ti, Señor, no a buscar solamente lo que pueden ver, sino a buscar el gran Salvador que tú eres, Jesucristo nuestro Redentor. Te damos gracias en Cristo Jesús.